Todos tenemos que enfrentarnos a decisiones importantes día a día, sin realmente saber la manera en la que esas pueden cambiar de manera radical el rumbo de nuestras vidas. Estamos a tan solo una mala decisión bien intencionada de mandar toda la mi al carajo. Conocemos personas y no sabemos realmente qué sucede dentro de cada uno de ellos. Y lo que es peor, no sabemos cómo sus actos pueden llegar a afectarnos. Creemos tener una moral sólida, pero realmente, ¿qué es la moral y por qué es importante en lo que vamos a hablar hoy? Antes de empezar, es importante mencionar que esta historia fue escrita e ilustrada por Naoki Urasawa, que seguramente conocerán o tal vez no, por obras como 20th Century Boys, Billy Bat y Pluto. Una mirada única que usa como base los personajes creados por Osamu Tezuka, creador de Astro Boy, que por estos días se encuentra en el catálogo de Netflix. No, no es promoción, a mí no me conoce nadie, seguramente nadie me está escuchando en este momento. Esta historia, Monster, inició su serialización en 1994 y concluyó en 2001 luego de 18 volúmenes recopilatorios. Años después, en 2004, la productora Madhouse adaptó la historia en 74 episodios. Bueno, luego de la breve descripción tomada de Wikipedia, vamos a hablar de Monster. Sigue la historia del médico con la peor suerte del mundo. Bueno, aunque yo no conozco muchos médicos, supongo que tampoco la deben pasar muy bien. Nuestro personaje principal, Kenzo Tenma, es médico, es un genio, es japonés, por supuesto que es japonés, y además vive en Alemania. Parece tener la vida de ensueño, trabaja en lo que más le apasiona, está enamorado de Eva, una mujer bellísima, un tanto cuestionable y ya vamos a ver por qué. Es un pobre tipo que cree estar haciendo las cosas correctamente, pero con cada decisión parece empeorarlo absolutamente todo. Kenzo tiene que enfrentarse a sí mismo desde el principio de la historia. Se da cuenta que todo lo que cree haber hecho en su vida está mal. Esto de cierta manera va en contra de, entre comillas, su moral y todo cuanto rodea su profesión y sus creencias basadas en ella. Cuando Tenma decide seguir su moral y rebelarse a todo lo que le ha sido impuesto por medio de la doble moral, cae en cuenta de que su vida de ensueño era justo eso, un sueño. Lo más irónico y posiblemente contradictorio de todo esto es que la peor decisión de Tenma fue salvar a un pequeño niño. Sí, ¿cómo podría salir eso mal? ¿Realmente quién se puede imaginar que un niño puede llegar a convertirse en un asesino serial? La verdad creo que ni la mamá de Hitler lo imaginó cuando lo dejaba en el kindergarten. Creo que uno puede llegar a imaginarse la maldad de alguien desde muy temprana edad, pero jamás la imaginación llega al extremo de contemplar la magnitud de sus actos. Y claro, el que este personaje ficticio de dos dimensiones no fue necesariamente la excepción. Es ahí donde Johan nos es presentado junto a su pequeña hermana, que nos da y le da indicios a nuestro personaje principal de que algo está mal. Pero por alguna razón no sabemos a qué se refiere. Porque claro, no está lo suficientemente explícito. Sin ahondar en muchos detalles, todo esto resulta en la decadencia de Tenma, pasando de ser un doctor optimista y exitoso a ser un doctor de cierta manera optimista pero pesimista o más bien lo que algunos llaman realista. Pasó de ser un hombre exitoso en su campo a ser relegado. Pasó de ser reconocido por su talento a ser reconocido por un crimen. Falsamente incriminado por un niño a quien salvó y creció para ser un asesino slash sociópata de primera categoría. Bueno, si lo vemos por el lado positivo, dejó vivir a alguien quien es realmente bueno en lo que hace.
La historia avanza de manera lenta, o eso parece porque cada capítulo tiene su propia historia contenida, pero dicha historia se va conectando con el hilo principal y nos va dando pinceladas del que considero uno de los mejores antagonistas que he podido ver o leer. Bueno, y no solo ello, sino que Urasawa, el autor de Monster, en cada capítulo de los que Tenma es protagonista, procura ahondar en su humanidad y lo que lo hace ser quien es. A pesar de haberlo perdido todo, aún creyendo que lo que está sucediendo es culpa de él, desde salvar a una familia en un pueblo en medio de la nada, arriesgando ser atrapado, hasta salvar a un mafioso cuya procedencia remembra a la naturaleza malvada de Johan. Una y otra vez vemos como Naoki nos prepara un enfrentamiento entre dos tipos de convicción, que depende de dónde nos paremos es la correcta porque después de todo esta historia nos deja muy claro que la moral está llena de vacíos y que solo nosotros podemos darle forma o llenarlos de alguna manera. Cuestión de perspectiva que llaman. ¿El bien o el mal? ¿Quién está en lo correcto? Diría que eso es lo que quiere Urasawa que descubramos a medida que la trama avanza. A lo largo de la historia se nos suman personajes recurrentes como Dieter, un pequeño niño criado para ser exactamente como Johan, pero que resulta ser más como Tenma, noble y sincero, pero por sobre todo, ¿cómo es posible que Tenma permita que un niño viaje con él en su camino de redención? También tenemos al detective Lunge, tipo dedicado, metódico y con un desorden obsesivo compulsivo del que le hace creer que su cerebro es una computadora y que todos los datos son correctos. Él es prácticamente una Wikipedia andante. Claro, tiene datos verídicos, aunque no es una fuente que utilizarías en tu trabajo de colegio o universidad. Al menos yo lo he hecho, pero no lo volvería a hacer. En fin, el man está re mal, muy equivocado, pero no hay nadie quien lo convenza de lo contrario. Ni siquiera su familia. Aunque no, creo que no le interesa mucho su opinión. Así, la historia de Monster avanza hasta que eventualmente vamos teniendo una serie de enfrentamientos que dejan entrever la moral de estos personajes, que se paran en dos extremos realmente alejados en cuanto a la percepción de moral se trata. Así es que conocemos a Richard, un investigador particular, quien en algún momento fue policía, pero que una decisión cambió el rumbo no solo de su vida profesional, sino de su vida personal, llevándolo a un abismo emocional donde cae en el alcoholismo y lo que subsecuentemente le aleja de su familia. No todo es malo, ya que decide buscar ayuda. Busquen ayuda y aprovechen que no están en el mundo de Urasawa. De esta manera se nos introduce a otro personaje que será importante más adelante. El doctor Reichwein, no sé cómo se pronuncia. Reichwein. El psicólogo de todos los personajes afectados directa o indirectamente por Johan. Nuestro amigo Johan, además de dañar vidas, también genera empleo. Ahora, esencialmente esta porción de la historia gira alrededor de la importancia de las decisiones y cómo éstas influyeron en el estado actual de Richard. Algo similar a lo que nuestro personaje principal experimenta. Lo interesante aquí es cómo Johan está consciente de cada uno de los actores involucrados. Es consciente de sus arrepentimientos, de sus fallas y debilidades como seres humanos para luego aprovechar y atacar justamente donde más duele. Richard es víctima de ello justo cuando se acerca a la verdad. Y parece que toda su vida está tomando forma de nuevo. Cada decisión de Johan lo lleva más cerca a su objetivo, pero no sin antes jugar y destruir a todos los que amenazan a descubrir su verdad. Desde jugar con un magnate ciego, senil y su hijo, hasta torturar psicológicamente a huérfanos. Sí, ese es básicamente el nivel. Urasawa poco a poco nos muestra cómo cada arco va encaminado a una nueva acción de Johan que desencadenará en el próximo evento. Esto demostrando que nada es deliberado y está cuidadosamente planeado por Johan. Por otro lado, lo mismo sucede con Tenma, ya que a medida que él sigue los pasos de Johan, se encuentra con pequeños personajes que no solo son relevantes para que la historia avance, sino que también dejan ver los sentimientos reales de este médico con la peor suerte del mundo. Primero, adopta a un huérfano que apela a su lado amable, paternal y sentimental.
O también está el caso del Dr. Reichwein, o como sea que se pronuncie, quien lo reconecta con el Dr. Gillen, un antiguo rival de años universitarios, siendo estos quienes apelan a su lado racional y le hacen ver cómo sus decisiones lo pueden llevar a un camino más oscuro del que ha estado llevando hasta ahora. Y por último, pónganse de pie porque este es uno de los mejores, si no el mejor personaje de toda esta... Bueno, vamos a esperar un momento para ello. Antes, es importante recordar los plot points más importantes de la historia, aquellos que tienen gran relevancia para el misterio que esconde Johann. El primero es Kinderheim 511, el orfanato más acogedor jamás creado, donde tu potencial como líder fascista siempre brilla. El segundo es El monstruo sin nombre, libro de ilustraciones que Johann y Nina leyeron cuando pequeños, y el cual fue escrito e ilustrado por Franz Bonaparte. Otra de las pistas relacionadas al origen del monstruo. No entiendo cómo Johann resultó siendo lo que es si realmente su ambiente era muy sano. Y finalmente, por ahora, el misterio detrás de la madre y el porqué de las decisiones que tomó para con sus hijos. Todos estos plot points van convergiendo poco a poco en la historia, e incluso cuando veía los capítulos de Slice of Life, pensaba que no eran tan relevantes más allá de mostrarme ciertos rasgos del personaje en el que se enfocaba. Un ejemplo claro de ello es cuando Tenma quiere matar a Johann en un bosque y se encuentra con un señor que le comenta la historia del bosque y el porqué de la ausencia de pájaros y cómo todo esto de alguna manera se relaciona a un evento violento. En ese mismo capítulo se habla de cómo Schuwald, referido antes como viejo senil y ciego, tiene una pasión por los bosques y es por eso que termina paseando justamente allí con Johann, quien se ha acercado a él por intereses propios. Además, todo lo que sucede en este capítulo no hace más que confirmar que el lado más humano de Tenma está muy presente aún, que aunque teniendo la oportunidad más clara de matar a Johann, se abstiene por el respeto a este espacio, al que la vida ha regresado luego de aquel evento violento, y Tenma simplemente no quiere que esto vuelva a suceder. Más adelante o ni siquiera tan adelante se va notando cómo todo esto cuidadosamente ha sido conectado, haciendo de esta una historia algo sublime, el ver cómo todo va cayendo en su lugar a medida que avanzas y que si prestas suficiente atención todo empieza a cobrar mucho sentido, que sin lamerle las bolas a Naoki es simplemente espectacular. Ok, se les estoy lamiendo un poquito, pero hasta ahí. Ahora sí, el momento más esperado por todos ustedes. Seguramente no, solo para mí. Uno de los mejores personajes, si no el mejor personaje de esta historia, el señor, y nos ponemos de pie, Grimmer. Sí, me robé esa línea, así te lo resumo. Demándenme. Grimmer conoce a Tenma en un tren camino a Praga. Claro, persiguiendo a Johann. Toda esta relación entre Tenma y Grimmer empieza de una manera muy curiosa, puesto que Grimmer, ya sabiendo quién es Tenma, decide cubrirle para que éste no esté en problemas e incluso le ayuda a huir del tren cuando se ve rodeado y le ayuda a llegar a la frontera a donde él necesita estar. Un personaje cuyos intereses no son revelados al inicio, pero se nos da una información de lo que parece motivarle. Sin embargo, los misterios que rodean al personaje permiten que toda la historia empiece a entretejerse, ya que más adelante nos enteramos que él perteneció a Kinderheim, y eso le llevó a emprender un viaje de búsqueda personal que eventualmente terminaría en un viaje de realización emocional. Es un personaje muy completo, su arco argumental es entrañador, y por eso es por lo que, aún en un mar de excelentes personajes, destaco a Grimmer como mi favorito. Al todos estar en Praga, se empiezan a descubrir no solo los motivos de Johann, que era lo inicialmente planeado, sino que es una oportunidad para que todos los personajes que están allí, como Nina y Grimmer, descubran un poco más sobre ellos mismos y todo aquello que construye su pasado y por ende su presente. Por otro lado, Johann tiene una etapa, digamos, algo travesti. De esta manera usa su belleza como arma incriminadora, así manipulando a todos, incluyendo al espectador, disfrazándose como su hermana.
una actuación digna. Debo admitir que yo incluso dudé si era Nina o Johan y todo para qué. Sí, para joderle la vida a una persona más. ¿A quién más sino a Suk, el inspector amateur y ganoso que sin cuestionarse lo más mínimo se enamora del Johan travesti? Y le da todo tipo de información que no debería ser dada a un civil del cual no se sabe ni siquiera el nombre. Y por supuesto, su sexualidad. Aquí hay personajes extremadamente inteligentes, pero también hay unos muy idiotas. Expongo mi caso con el gran detective Suk. A todo esto, Grimmer es extorsionado por un policía matón y corrupto que trabaja para una organización muy importante en el desarrollo de esta historia. Y es la policía secreta checa, que al parecer quiere a Johan para restablecer su grandeza e ideales. Estando en ello, ellos ya saben que Grimmer estaba investigando al antiguo director de Kinderheim y que este viejo diseñó el modelo que desencadenó en el monstruo que se convertiría Johan. Todo esto condujo a que el Johan travesti matara al viejo, dejando no solo a Grimmer sino a Nina incriminada. Gran jugada del Johan travesti, el cual nadie sabe quién es porque ha sabido encajar en el ambiente. En su último aliento, el viejo le deja a Grimmer la única pista que puede desempolvar el pasado de los gemelos Johan y Nina. Los policías corruptos, al enterarse de esto, persiguen a Grimmer, lo golpean y torturan con el fin de saber la ubicación del objeto. Pero no contaban con Steiner el Magnífico. Sí. Resulta que Grimmer tiene un alter ego, creado como un mecanismo de defensa si algo llegaba a sucederle. ¿Y todo a partir de qué? De una caricatura que había visto de niño y que gracias a los experimentos hechos en Kinderheim hicieron de Grimmer el mejor personaje de esta serie. Y claro, dentro del contexto, también alguien con traumas muy fuertes. Nos enteramos que toda la policía en Praga no es de fiar. Vaya sorpresa, como si la policía fuera de fiar. Y Johan travesti los empieza a matar sistemáticamente usando el móvil que utilizó en el primer asesinato en el hospital. Todo para que Tenma sepa que es él. Y además se vuelva sospechoso de otro crimen. Como si le hiciera falta uno más a la colección. Y de paso, incrimina a Suk también. ¿Por qué no? Por lo cual ahora hay dos implicados directos. Y la supuesta mujer rubia de la cual nadie sabe. Urasawa lleva la historia por donde quiere y luego regatea con todos los elementos que tiene para que la historia no solo avance, sino te tenga al borde de la expectativa, sin saber cuál va a ser su siguiente movimiento. Eso es uno de los aspectos más interesantes de Monster, en mi humilde opinión. Perdón, me olvidé de Tenma. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, sigue ansioso de sangre, aunque todos saben que es un amor de persona, y que si lo hace solo se arruinará a él mismo y no solucionaría nada. A partir de esto, Dieter, en busca de su papi adoptivo, y Nina, la real, llegan al lugar donde vivían con su madre, y Johan, por supuesto. Allí, Nina empieza a experimentar su pasado y su vida junto a Johan, a la vez que grita descontroladamente. Mientras, Grimmer y Suk llegan en donde se encuentra una grabación, la grabación que el viejo director de Kinderheim le había mencionado. Esta les permite escuchar a Johan de niño, un niño cuya mentalidad estaba forjada desde el dolor reprimido y la soledad, además de admitir que hay algo más dentro de él. Solo su voz provocó en Grimmer náuseas y un profundo disgusto. A pesar de ser criado para ser un espía, las emociones de Grimmer empiezan a buscar camino hacia la luz en su interior. Esto nos lleva al punto en el que Johan travesti convence a un niño huérfano de que su vida es inútil y que simplemente fue un error no calculado en la vida de su madre. Yo creo que muchos nos identificamos con esta línea. Este niño entra en modo nihilista y después de tanto buscar no encuentra nada y decide que esa es la vida, un completo vacío. Pero Grimmer y Tenma lo encuentran, a lo que Grimmer le abraza y le da palabras de aliento al niño. Gracias a ello, el niño regresa en sí y por primera vez Grimmer experimenta sus sentimientos, pero aún preguntándose si es de esa manera como debería sentirlos. Luego,
Grimmer decide asumir total responsabilidad por los crímenes para así darle una ventana de escape a Tenma. Pero al rato Tenma es emboscado y llevado a la Wandoka. Así que de nada sirvió el sacrificio de Grimmer, quien por supuesto hizo toda la confesión en una carta y huyó. Un genio. Yo a lo largo de este video siento que me he quejado mucho de Lunge y de lo mucho que creo que es un completo idiota. Sin embargo, he de admitir que hacia la recta final comenzó a cuestionar sus deducciones, algo que debió haber hecho desde el principio, pero no importa. Claro, siento que Lunge, a pesar de ser un detective, pensó y dedujo mucho de lo que una persona normal pensaría si un caso así se presentase. Obvio, es lógico, y creo que Naoki quiso constatar que llegar a la verdad desde esa perspectiva sesgada era el curso natural. Pero es después de ver lo equivocado que estaba al obsesionarse con una sola respuesta que decidió vacacionar. De esta manera llegaría a grandes revelaciones y por primera vez en la historia estaría un paso por delante de los protagonistas al descubrir la mansión del tipo misterioso, a.k.a. también conocido como el Mafias, el padrastro conductista o simplemente Franz Bonaparte. En este punto es donde la historia se permite empezar a tomar pasos grandes, muy grandes. Ahora, es aquí donde Naoki hace lo que quiere con su historia. Siempre toma giros que pueden llegar a hacerte mirar hacia otro lado, aunque estos siempre están construidos en beneficio de la trama, siendo por momentos muy sutil o de pronto yo soy muy despistado. Creo que la segunda opción es la más acertada. Todas las pequeñas historias empiezan a cobrar sentido y a converger, y es allí donde Lunge, nuestro detective favorito, descubre que es en aquella mansión donde se llevó a cabo una matanza atroz, y es donde parecen haber indicios no solo de Franz, sino de la madre de los gemelos. Y aunque parece que tenemos mucha información, solo hemos tocado la superficie, porque este aspecto es uno de los que más me impresiona del storytelling de Naoki. Construir una trama general y alrededor de ella mil subtramas que finalmente solo alimentan a la principal, lo cual es maravilloso y me llena de felicidad, aunque me encuentre así la mayoría de veces. Finalmente, todas esas pequeñas subtramas empiezan lentamente a unir toda la historia. Y justo antes de que el arco final empiece, tenemos que hablar de un tema, y es que Tenma está arrestado y completamente resignado a lo que el destino tenga por ofrecerle. Justo allí conoce a un personaje secundario llamado Milch, quien le reconoce instantáneamente. Cómo no, es posiblemente la persona más buscada de Alemania. También es importante resaltar que tiene un largo historial de fugas de prisión, lo cual resulta muy conveniente para la trama. Por otro lado, conocemos a quien será el abogado de Tenma, un hombre con un sentido de la justicia y de la moral muy marcada. Este hombre logra conectar con Tenma ya que al contarle los sucesos que han llevado a que él termine en prisión, el abogado logra empatizar con él, haciendo referencia a que el trabajo del abogado no es tan diferente al de un médico, desde el punto de vista moral. De esta manera regresamos al hilo conductor de la narrativa. El abogado explica que, así como un médico debe salvar vidas independientemente de a quién esté salvando, el abogado debe hacer algo similar y confiar de que su defendido está diciendo la verdad. O aunque no lo esté diciendo, tiene que defenderlo porque es su deber. Como bien sabemos, en su gran mayoría, todas las acciones de los personajes en esta serie se deben a eventos del pasado que los dejaron traumados. Y no podría ser diferente con nuestro abogado. Él decidió convertirse en abogado luego de que su padre fuese acusado de ser un espía que atentaba contra la seguridad del país. Él decidió creer en la inocencia de su padre a pesar de que nunca se pudo comprobar lo contrario. Esta historia se ata al presente de todos los personajes, y es por eso que contra todo pronóstico decide poner su confianza en alguien quien tiene todo en contra. Pero Tenma, en vez de esperar a ser defendido, escapa cuando se entera de que Roberto, a quien creyó muerto, y quien se le aparece vivo en forma de abogado, sigue allí, como una amenaza, y además quiere matar a Eva, quien está en la ciudad y de alguna manera se vuelve una testigo valiosa en el caso Tenma.
Pero fuera del Tenma, ¿get it? No. Bueno, ¿cómo es que Roberto sigue vivo luego de ser herido de gravedad en una biblioteca en llamas? El tipo es indestructible. No importa. Tenma, luego de algunos capítulos, escapa gracias a la ayuda del hermano idiota de Milch, el cual es atropellado al ser distraído por su novia drogadicta. Lo común, ¿no? Cuando Tenma llega a buscar a Eva en el hotel, ella ya no se encuentra. La trama se encarga de que Tenma sufra como un mártir para así llegar a la visión de Johan, a la visión del fin del mundo, o lo que él considera que lo es. Antes de que Tenma emprenda su viaje final, el abogado le entrega la libreta de su padre, que al parecer contiene información relevante sobre Franz Bonaparte. Esto, por supuesto, confirma que el padre de él, de hecho, sí tenía contacto con otros países y que podría confirmar todo lo que habían dicho, y que él se había negado a creer. Aún así, decide confiar en Tenma. Después de mucho tiempo y muchos desmayos, Nina vuelve a ser parte esencial de la trama, y entendemos cómo los fragmentos de su pasado cobran sentido y dan forma a lo que se nos ha presentado antes. Se nos muestra cómo Johan siempre tuvo inclinación por usar ropa de Nina y cómo esto tiene una conexión intrínseca con los cuentos escritos por Franz, ya que Johan, vestido de Nina, sale con una frase icónica: tú eres yo y yo soy tú. Esto bien haya sido para confundirla o simplemente para echar a andar su plan, es maravilloso, porque conecta con los más mínimos detalles que Naoki nos ha introducido en la historia desde el principio. A partir de aquí el pasado empieza a dialogar con el presente de una manera más constante. A Johan se le ve como un niño amable que se preocupa por su hermana y su felicidad, aunque siempre con un motivo oculto entre sus ojos. Como todos los niños, ¿no? Nunca sabes qué van a hacer. Puede ser romper un vaso y ocultarlo todo o causar la muerte de varios civiles. Los niños son muy impredecibles. Regresamos a cuando se nos fueron introducidos. Cuando eran los hijos de los Liebert, unos asilados políticos poco después de la caída del muro de Berlín. Pero luego, una noche, algo trágica sucedió, algo que resultó en la muerte de sus padres adoptivos y en Nina disparándole a Johan en la cabeza. Todo esto desencadenando en un evento instigado por un tercero al que Johan se refiere como monstruo. Justo cuando parece que vamos a obtener todas las respuestas por medio de los recuerdos de Nina, ella se desmaya. Otra vez. Y cuando estamos de nuevo cerca de saber un poco más, se desmaya de nuevo. Y así unas cuantas veces. Pero en uno de esos colapsos coincide con un hombre que más tarde, el mejor detective del mundo y del que nunca me he quejado, el gran Lunge, identificaría como el hijo legítimo de Franz Bonaparte. De nuevo nos encontramos con Tenma, quien se encuentra con un hombre al que se le conoce como general. Este hombre hace mucho tiempo encontró a los gemelos cuando estaban huyendo, y recuerda que ellos no tenían nombre, así como él ahora que se encuentra en su vejez. Desde allí se nos habla de la importancia de tener un nombre, y cómo estos validan nuestra existencia ante los demás. Sin nombre no seríamos más que cadáveres andantes sin ningún propósito. Este aspecto es muy interesante, ya que todo aquello que ha formado la personalidad de Johan surge de la existencia de los libros de un hombre cuyo nombre es incierto, ya que siempre va bajo muchos alias, y cada uno de estos alias revela una parte de él por medio de los libros publicados, una parte de su identidad, podríamos decir. La importancia de tener un nombre no va solo ligado a la identidad, sino a la existencia misma. Así, la historia empieza a guiarnos hacia nuestro destino final. Eva, quien no estaba muerta, sino de parranda, literalmente, fue contactada por un hombre cuyas conexiones con Johan y Franz datan desde la mismísima concepción de los gemelos. Este hombre, que sabe que Eva es una alcohólica profesional, le encarga que vaya a cócteles en los que eventualmente encontrará a Johan. El trabajo de Eva, si decide aceptarlo, es identificarlo, para que luego lo puedan utilizar como parte de su plan maestro maléfico, el cual está planeado sin margen de error,
Pero, oh sorpresa, este plan no era más que parte del plan de Johan. Maldita sea, Johan. ¿Podrías dejar de arruinar las vidas de hombres honestos y trabajadores por tan solo un segundo? Justo antes de ello, vamos a conocer a otro de mis personajes favoritos, que como todos aquí, incluyéndolos a ustedes y a mí, está marcado por el trauma. Este hombre se llama Martin y es de esos hombres que dicen tener una regla inquebrantable de oro, una regla que por nada del mundo pueden romper porque rompería su integridad misma. Y se preguntarán si rompe su regla. Supongo que ya saben la respuesta, pero claro que sí, la rompe. Y la rompe con todo. Este hombre es un hitman, uno con un pasado trágico, el que se dice mató a su mujer y al amante de esta. Es un poco confuso, y es por ello que se niega a trabajar con mujeres, esta siendo principalmente su regla de oro. Y la vida tiende a ser un tanto irónica y Martin termina trabajando junto a Eva, quien como ya hemos visto es un amor de mujer, obvio. Y a medida que las cosas van avanzando, Martin, siendo un ser inestable, se termina enamorando de ella. Y ella también, pero no sin antes proyectar su obsesión por Tenma. Bueno, Eva finalmente encuentra a Johan sabiendo que al encontrarlo puede significar su final. Martin, quien ya enamorado y quien al conocer su pasado nos hace entender que nunca mató a nadie o al menos no tuvo la intención de hacerlo, tiene un trauma que radica en que cada vez que quiere proteger a una mujer o a alguien, resulta abandonándola. Ah, malditos traumas. Martin no solo rompe su regla, sino que también rompe su maldición, al buscar todo medio posible para protegerla aún enfrentándose a lo que Eva teme. Al encontrar a Johan, Eva tenía un trabajo adicional y era juntarla con otro hombre cuyo pasado remembra mucho al de Johan. Sin embargo, este hombre resulta no vivir al hype, a pesar de que Eva lo llama como juntar a dos demonios. Este hombre simplemente termina siendo una gran decepción y solo sirve para darnos más información sobre Johan. Nada más y nada menos. Un par de sustos aquí y allá, pero realmente decepcionante. Luego, y tan solo porque a Urasawa le encanta ver a su audiencia sufrir, tenemos la segunda muerte más trágica de todo Monster. Martin llega a reconciliarse consigo mismo y su pasado, así que decide recorrer la distancia por una desconocida de la cual se termina enamorando. Cae en batalla y es llevado a donde Tenma, donde él le dice que a pesar de que Eva actúa tan irresponsablemente, tanto así que pareciera solo querer dirigirse hacia su final, este le dice, nadie quiere morir realmente, para luego morir con lágrimas en sus ojos, en los de Tenma y en los de todos nosotros. Eva, quien confía en él y huye a petición de Martin, le espera pensando que va a llegar, pero quien llega en vez de Martin es Tenma con la noticia. Esto lleva a que Tenma esté a tan solo unos pasos de Johan, y a que Eva, sin decirle a Tenma, se involucre mucho más en esta persecución, cegada por lo que acaba de pasar con Martin. Nina, Ana Karenina, ya no me sé los nombres de esta. No se queda atrás y por primera vez luego de estar en contacto con sus recuerdos, en lugar de desmayarse, comienza a ahorcar al Dr. Gillen, lo cual es un progreso significativo si lo pensamos bien. Nina, por un momento, nos hace pensar que tal vez ella sea otra persona, tal como Johan, después de lo que hizo al recuperar sus recuerdos y además declarando que ya sabe quién es, de manera muy, muy dramática. Por otro lado, y aunque Tenma está a tan solo unos pasos, aún le falta un poco más de desarrollo y termina siendo atropellado. Pero hey, esto no resulta siendo malo del todo ya que conoce a Milan, un viejo que resulta no ser ni nada más ni nada menos que el mejor amigo de aquel que quería reclutar a Johan por medio de Eva. Este hombre termina siendo el paralelo a Tenma, al ser un hombre cuyo corazón está lleno de bondad, pero asimismo lleno de rencor y deseos de venganza por lo que ha sucedido. Este hombre, y tal como él mismo le dice, Tenma es tan solo un reflejo de lo que él mismo podría llegar a convertirse si no se detiene, o al menos cambia su intención al encontrar a Johan. Eventualmente, Milan muere sin seguir su consejo, pero esto de alguna manera cambia la percepción en la que Tenma se aproxima a la situación.
La historia intenta explicarnos de esta manera cómo funciona la mente de Johan, quien en uno de sus tantos roles se ha convertido en el Mesías de los afligidos, de los frustrados, de aquellos quienes siempre han tenido pensamientos perversos, pero que la sociedad en la que viven ha sido imposible de explotar debido a la moral que rige nuestro mundo y los valores que vienen con ello. Lo sabemos por medio de historias secundarias como la de Egon, un simpático policía que conocemos al inicio de la serie, pero del cual no sabemos nada sino hasta el final. Cuando parece que está a punto de retirarse, la serie nos tiene tan acostumbrados que algo malo va a pasar que pensamos que va a morir, pero no, no muere. Y no sé por qué eso me causa alivio. Parece que puede retirarse dichosamente sabiendo que ató los cabos de un caso que nunca pudo resolver en su momento. Volviendo a Johan, es muy interesante cómo cada asesino que liberó resultó siendo un aliado importante en su cruzada, o más bien en su descenso a la completa oscuridad. Son personas dispuestas a dar la vida por él y su ideal. Todo un influencer el Johan, o un dictador más bien. Y es que ese potencial de dictador decide utilizarlo para un propósito relativamente pequeño, teniendo en cuenta el poder que tiene él de destruir todo un país desde adentro sin siquiera ser notado y sin mover absolutamente ningún dedo. Cada decisión que toma Johan desencadena una serie de eventos que afecta a aquellos que ayudaron a su creación. Su vendetta es en cierta manera la de hacer experimentar el mundo lleno de desolación, violencia y desprovisto de moral para el cual y en el cual él fue criado para liderar, pero directamente a aquellos quienes quieren el control sobre él. Johan quiere morir bajo sus propias condiciones. Nina intenta matarlo, pero él se asegura de que no sea así, ya que no es como él lo desea. Él quiere morir, y morir significa que no quede rastro de él, de ninguna manera, eliminando los rastros de su existencia misma. Esto es muy interesante, ya que es caer en el vacío infinito, un completo vacío nihilista, o como él lo denomina, ese es el paisaje del fin del mundo. No soy la persona idónea para hablar de filosofía, pero la manera en la que Naoki expresa esta idea del fin del mundo es un sentimiento tan desolador que incluso para el espectador sensible, como yo, es ponerse en una posición emocional en la que posiblemente ya estás. Sí, me deprimo fácilmente, pero hacerte aún más consciente de ello. No leas ni veas Monster si estás en un acantilado emocional, te puede terminar de arruinar. Créeme, es en serio. Bueno, lloriqueos aparte, Nina se vuelve a desmayar. Sí, tenía que volver a suceder, obvio. Pero es aquí donde nos enteramos de su pasado y de que los pequeños flashbacks que teníamos de Nina recibiendo a alguien en la puerta no era nadie más que Johan disfrazado. De esa manera, jugando con la memoria de Nina debido al trauma que recibió con Bonaparte. Aquí se nos explica que es el mismo Bonaparte que en un acto de buena fe, luego de incontables atrocidades, decide matar a lo que parece una junta de accionistas del caos, gente de poder, gente malvada, gente que domina a los demás. Así Bonaparte, en un acto de buena fe, con un veneno, así como con los dulces que Johan utilizó en el hospital de Tenma, modus operandi que vemos a Johan utilizar muchas veces gracias al relato de Nina, decide matarlos a todos. El caso es que Franz se arrepiente y confiesa lo mucho que quiere a los gemelos y a su madre. Ciertamente un modelo a seguir este señor. Yo ya lo amo. Y todo ese acto de buena fe viene del amor y la bondad y el cariño que tiene el señor Bonaparte hacia la madre de los gemelos. Pero, resulta que todo ese cariño del señor Bonaparte hacia la madre no es correspondido. Y yo pensé que se iban a amar para siempre. Resulta que la madre, luego de luchar por tenerlos e intentar escapar para poderles dar una vida normal, fracasa, ya que es ella contra una maquinaria fascista gigante. A pesar de todo, hay algo que promete y es que ellos buscarán venganza, y esa es la idea implantada desde el vientre, encarnada por el mismísimo Johan, cuyo objetivo fue rastrear todos los hilos y tejerlos pacientemente para finalmente destruir no solo a aquel que le arrebató la libertad a su madre, sino destruir todo desde el núcleo y no dejar rastro. La memoria es después de todo otro gran elemento de la serie. Es la memoria y el uso de los recuerdos lo que en última perpetúa la violencia y el deseo de destruir a lo largo de la serie.
Hay tantas cosas de las que me gustaría hablar, pero... Perdón, me desmayé. Ahora el paisaje del fin del mundo es tan solo un pequeño pueblo. Este pequeño pueblo es la cosa más hermosa y perturbante de toda la serie porque volvemos a la raíz de todo, la maldita moral. Y sé que los tengo mamados de esto, pero hay que hablar de eso. Ya que cada uno de los personajes que vemos aquí son tan humanos que perfectamente los podrían encontrar en su vecino, en su familia o incluso en ustedes mismos. La cosa no es muy alentadora. Jamás dije que lo fuera, ¿o sí? Todos tienen defectos que los llevan a la destrucción o que contribuyen a la misma. A este pueblo llega nadie más ni nadie menos que el gran Grimmer, y con él Lunge, el mejor detective del mundo del cual no me he quejado ni una sola vez. Ellos son los primeros en descifrar dónde pretende Johan que se lleve todo a cabo, y además ya saben que Franz, a quien muchos creían muerto, vive allí, esperando, simplemente esperando. Ambos llegan a un hotel de lo más lindo atendido por el viejito más amable del pueblo, tan amable que ayuda a un niño que está experimentando abuso psicológico por parte de su padre alcohólico y además bullying de sus amigos debido a su posición social. Todo mal, pero el viejito ayuda. También hay una pareja disfuncional, compuesta por un marido impulsivo y poco comprensivo al lado de una mujer soñadora y obsesiva. Una familia latinoamericana comúnmente disfuncional, algo cotidiano podríamos decir. Ahora, lo que sucede es que detrás de este contexto no hay un Johan latino intentando acabar con su comuna para eliminar sus recuerdos, ¿o sí? Lo que nos lleva a qué es este contexto tan común y relativamente cotidiano en muchos aspectos permita que Johan pueda manipular a todos los que están aquí envueltos apelando a sus deseos, obsesiones y mezquindades. Aquel que está cansado de ser objeto de burla y maltratos, tanto como aquellos que no teniendo mucho en un pueblo donde muy poco se ve, de pronto tienen la oportunidad de tenerlo todo y verlo todo. Hay que entender que todo lo que sucede después viene de un lugar lleno de miedo, arrepentimiento y codicia. Es en este preciso y horríficamente maravilloso contexto donde vemos a todos nuestros protagonistas, ayudados por un cast secundario que acarrea la narrativa ligada al concepto de la moral, y cómo ésta puede destruir desde adentro hacia afuera dejando absolutamente nada. Justo en medio del caos es que el mejor personaje de esta serie, el que de alguna manera muy desapercibida representa lo maravillosa que es. Ya saben quién es, ni siquiera debería decir su nombre, pero lo voy a decir igual porque me vale media hectárea de... Bueno, Grimmer dice, arrebatar la moral y exponer el monstruo que la gente lleva dentro es un crimen. Esta frase en sí resume lo que es la serie. Ni siquiera se debería decir nada más. Eso es. Así encontramos a un Grimmer dándose cuenta de quién es luego de haber experimentado horrores, a un Lunge convencido de su investigación y un poco más alejado de sus prejuicios, un Tenma al final de su camino aún indeciso pero habiendo encontrado resolución para continuar en todo aquello que encontró en su camino, y finalmente a una Nina completamente segura de quién es y convencida del camino a seguir. Sin embargo, dentro de la conclusión de cada uno de los arcos individuales, la historia está enmarcada bajo un espectro de duda y es moralmente ambigua. A este pueblo se le ha provisto con el arma para materializar sus deseos más oscuros, validado por lo que cada uno cree correcto. Está el niño abusado, creyendo que acabando con sus agresores será libre porque ellos, en su manera de ver el mundo, han sido malos con él. Por otro lado, tenemos a la pareja que nunca ha tenido nada más allá de una comodidad estable y que cuando se les presenta la oportunidad de tener más, bueno, mucho más sospechan de que todos están tras ellos, porque simplemente saben o creen que los demás son tan codiciosos como ellos. Toda esa construcción lleva a que el pueblo se destruya desde adentro basado tan solo en la percepción individual de moral. Y obviamente esto no es suficiente porque Johan no va solo, nunca está solo, porque su capacidad y poder va más allá de su retórica.
Como todo gran dictador, tiene gente dispuesta a matar por sus ideas, algo aún bastante común en el mundo fuera de la ficción. Pero bueno, de cualquier manera, aunque hayamos llegado a este punto, es inevitable pensar en cómo un material de ficción puede llegar a mover fibras. Naoki Urasawa sabe que más allá de hacer una historia, está haciendo un comentario, no solo sobre la sociedad valiéndose de varias herramientas narrativas, sino que también está dirigiéndose al espectador o al lector. Es una conversación con él, solo que las respuestas a lo que plantea Urasawa quedan para nosotros. Solo nosotros sabemos de qué lado de la fina línea que divide lo moral de lo inmoral nos paramos. Porque puede que estemos equivocados o puede que estemos en lo correcto, o incluso en el caso más extremo, puede que no tengamos razón en lo absoluto. Aún así, es un hecho que Monster es una obra de ficción que de alguna manera te va a hacer pensar más allá de lo cautivante de su narrativa, y es lo humano que se pueden sentir las dinámicas entre los personajes y el mundo con el que interactúan. Lo que me lleva de nuevo a Grimmer, en cómo a pesar de que asegura que sus emociones le han sido arrebatadas, hace todo lo posible por desenmascarar el misterio detrás de ese robo, porque es precisamente ese momento el eje central de todo lo que sucedió con él, la pérdida de su hijo, que su mujer le dejara y que fuese condenado a vagar por el mundo encontrando respuestas desprovisto de todo lo que amó, pero que en su momento no fue capaz de expresar. Condenado a andar con una risa falsa, creyendo que era la manera correcta de interactuar con los demás. Fue finalmente a través de su viaje que pudo recuperar, aunque fuese por unos breves instantes, la capacidad de sentir felicidad, rabia, tristeza y arrepentimiento, tal vez como cualquier otra persona lo ha sentido en algún punto de sus vidas. De esta manera, Steiner el Magnífico, su alter ego, cuando perdía la conciencia, volvió a ser humano justo antes de morir. Y es con este triste evento que llegamos prácticamente a la culminación de todas las subtramas. Y allí están Tenma y Johan, cada uno de ellos parados en un extremo moral completamente opuesto. Se encuentran en el fin del mundo metafórico, mientras que en el real, Johan está intentando dar una representación material de lo que para él es ese fin. Vemos a un Tenma que ya había tocado fondo emocionalmente, y su instinto asesino era notable, ¿cómo no? Luego del viaje de absolución que había emprendido ya hace unos años gracias al escrutinio que había recibido de manera inequívoca, por crímenes que no había cometido. Pero, en medio de su camino se redescubrió en otros personajes, quienes le motivaron a mantenerse fiel a sus creencias, y que paradójicamente esos mismos lazos significarían lo susceptible que es a romper su verdad solo por protegerles. Lo curioso de Monster en su recta final es cómo ata prácticamente todo lo que la serie venía desarrollando desde el principio para luego deshacerlo y así transformarlo en algo más que un final, y fue transformarlo en una continua discusión. Pero ya pronto llegamos a ello. Bueno, volviendo al final, Johan resulta siendo el artífice de su propia caída, ya que no contaba con que hubiera una persona, tan solo una persona que fuese capaz de ir contracorriente a su propia manipulación. Su error fue en la de no creer en la humanidad. Cuando claro, hay veces que ni yo mismo creo en ella, pero en este caso resultó ser vital para ser disparado por el papá borracho del niño que estaba siendo bulleado al inicio de este arco final. Irónico, inesperado, anticlimático, no sé, hay tantas maneras de verlo, pero para mí es simplemente sublime, te deja con una sensación de que algo falta. Y claramente falta algo, y es la interpretación que cada uno dé a esta historia. La resolución de este viaje parece ser feliz, pero al mismo tiempo nostálgica, sabiendo todo lo que se dejó atrás. Dije anteriormente que el final es como una continua discusión a pesar de atar todo lo que fue desarrollado. Puesto que Tenma se dedica a viajar, a hacer lo que él cree correcto sin importar cuál puedan llegar a ser las futuras implicaciones morales sobre su decisión. Nina regresa a estudiar, se gradúa y aparece después de mucho tiempo con una sonrisa genuina sobre su rostro. Sí sé que son solo dibujos animados fotograma por fotograma. Dieter parece estar llevando una niñez típica,
Pero, pero, lo que llega a generar discusión surge luego de si regresamos un poco. Tenma, a petición de Nina, decide salvar la vida de Johan una vez más, ya que ella quiere pedirle disculpas por todo el peso que tuvo que cargar por años siendo tan solo un niño. Al parecer todos están felices. Es por ello que Tenma, quien aún interesado por unir toda la historia que está en el trasfondo de los gemelos, conoce a la madre de ellos, que como en algún momento se había mencionado, está viva, pero en completo desconocimiento de todo lo que ha sucedido. Ella revela su odio hacia y le cuenta a Tenma los nombres de los gemelos. Nosotros, por obvias razones, no los escuchamos. A todo esto se nos revela que Johan está en coma, aparentemente sin respuesta alguna por varios meses. A partir de esto hay una decisión que me genera mucho ruido, y es que a pesar de que Johan ha probado ya múltiples veces ser un asesino de talla mundial, con mucha habilidad tanto comunicativa como física, está en un hospital sin el más mínimo cordón de seguridad. Está básicamente chill en una habitación de hospital completamente solo, con la ventana abierta y con vista a lo que parece ser una muy bella pradera. Normal, ¿cierto? Esto da para que al final sea Tenma quien termine de la manera en la que empezó todo. Él dialogando con un niño con herida mortal y con pocas probabilidades de sobrevivir. Tenma le cuenta todo lo que ha hecho, así como lo que han hecho los demás, para que luego Johan despierte súbitamente en modo visión y le muestra a Tenma una fracción de su pasado donde se sustenta la idea de las decisiones y de cómo éstas impactan nuestro juicio sobre lo que es correcto y lo incorrecto. Así, cagado del susto, no solo yo, sino Tenma, deja el cuarto para luego volver a esa cama de hospital, pero una cama completamente vacía, dejando al espectador lleno de preguntas, o mejor dicho, dispuesto a formar su propia idea de lo que pudo suceder después. Bien puedes creer que Johan decidió ir y formar su propio orfanato disfrazado de monja o simplemente decidió salir y matar a cuanta persona encontrase en su camino. No lo sabemos y jamás lo sabremos porque esa no es la intención de Naoki. Su mensaje es continuo y cada uno tiene una interpretación distinta y no pudo haber terminado de una mejor manera. No necesito que me expliquen el final y tampoco quiero explicarlo porque es un final abierto a la interpretación tuya y mía, dependiendo de cuál sea nuestra visión del mundo. ¿Cuál es la tuya?